Entonces, como les dije, en esta primera parte estamos hablando un poquito. Primero, ¿qué es la posmodernidad? ¿Okay? Entonces, como yo se los estaba definiendo ahora, es una cosmovisión, ¿okay? Es una forma de ver al mundo que significa posterior o tras el modernismo, una forma de ver el mundo que surge como reacción al fracaso de la modernidad. O sea, ese proyecto moderno de la fe del progreso, de la fe en la tecnología, que el hombre estaba avanzando como una nueva era, con esperanza, anhelos, todo eso, esa esperanza se abandona y se opta por vivir el momento presente. Precisamente cuando caen las bombas atómicas, la de Hiroshima y la Nagasaki, es que lo tomamos como punto de partida. O sea, algunos de los teóricos toman eso como punto de partida de cuando inició la posmodernidad, porque fue un momento donde el ser humano se desencantó, se dio cuenta que no, que en el fondo ese progreso era ficticio. ¿Por qué opta? Bueno, si nada es seguro, vivamos el momento presente. Entonces, hay una reacción. Todas esas características de la modernidad que representaban la modernidad se dejan de lado y se empieza a vivir en este mundo unas características contrapuestas. Empieza a pasar lo opuesto. Mientras que en la modernidad teníamos fe en la razón y la gente pensaba que la razón era lo más importante, hablemos del uso del intelecto, en la posmodernidad no, pasó a ser la emoción. Entonces hoy en día la gente vive más por emociones, por sentir. O sea, pienso luego existo pasó a ser siento y luego existo. Y así con una serie de características. Mientras que en la modernidad lo más importante era trabajar para salir adelante, etc. En la posmodernidad lo más importante es el placer. Bueno, tratemos de vivir con placer. Disfrutemos. Como lo más importante, ¿okay? No es que el placer sea malo. Igual, no es que en la modernidad el trabajo fuera malo. Sino que hay que tener un sano equilibrio. Yo creo que hay un tiempo para todo, dice la Escritura. Tiempo para trabajar, tiempo para disfrutar. Y así se van dando una serie de características que van surgiendo. Como el hedonismo, ¿verdad? Que es la búsqueda del disfrute, del placer, como ya se los he mencionado. El relativismo. Mientras que en la época moderna había valores absolutos, y era claro que teníamos valores absolutos. Si usted era cristiano, creía en Dios, y si usted era un ateo, por lo general era un humanista, que ponía en el centro al ser humano. Entonces, para el humanista lo más importante era la dignidad del hombre. ¿Okay? Ese era su valor fundamental, la dignidad del hombre. Para el cristiano, Dios. Para el humanista, la dignidad del hombre. ¿Qué pasa en la posmodernidad? No, ya no hay un valor absoluto del cual se parte. Ahora hay diferentes puntos de vista y todo depende del cristal con lo que usted lo mire. Entonces ya no tenemos una verdad absoluta para los posmodernos. Nosotros como cristianos sabemos que hay una verdad absoluta, ¿verdad? Que es Dios y sigue siendo para nosotros Dios.
Pero para la mentalidad del posmoderno, todo es relativo. Todo es relativo. Hace muchísimos años, todos teníamos claro ciertas cosas que eran pecado. Hoy en día, no, eso no es pecado, depende de. Todo depende, hermano. No, el aborto no es pecado, depende de. Es que si la muchacha la violaron, entonces puede abortar. Hay un depende de. Igual con muchísimas otras cosas, ¿verdad? El individualismo. Antes en la modernidad había la conciencia mejor de lo colectivo, se hacían las cosas para mejorar la colectividad. ¿Qué pasa en la posmodernidad? Soy yo, después yo. La ley del yo-yo. ¿Por qué me preocupo? Por mí. Obviamente también por los que me rodean, o sea, mis hijos, mi mamá, mi papá. O sea, de los que yo tengo alguna relación cercana o tengo algún beneficio de esos que me preocupo. Y estas cosas están permeando la iglesia. Esa es una de las presentaciones que vamos a ver de cómo está influenciando la iglesia, porque a veces creemos que eso no está influenciando la iglesia, que eso es el mundo. No, nos está influenciando, es inevitable. Y no es que todo esto sea malo, sí hay cosas malas, pero no era que lo anterior estaba mejor, que a veces creemos que la modernidad era mejor que la posmodernidad. No, cada una tenía sus obstáculos para el evangelio. ¿Okay? ¿Qué más? Narcisismo. Bueno, esa es una expresión basada en un personaje griego, ¿verdad? Narciso, que dice que se enamoró de sí mismo. Sí, gente enamorada de sí misma. Gente buscando como la apariencia. De hecho, cada vez se glorifica más la apariencia personal. Emocionalismo. Este también ya se los había mencionado antes. Las emociones en el centro, ¿verdad? Lo más importante del ser humano es su emoción, su sentir, que sienta. El pluralismo. Mientras que en la modernidad había, generalmente la gente era, especialmente aquí en Occidente, se sabe que el movimiento postmoderno es muy occidental, que sí está influenciado por Oriente, pero estamos hablando de algo bastante occidental. Entonces, del lado de este lado del mundo, la gente era cristiana o atea. De hecho, casi que solo están esas dos opciones: o creo en Dios o no creo en Dios. Y cuando digo cristiano, sí, ahí van incluidos los católicos, pero en el sentido de que la gente creía en Dios, que generalmente era el Dios real, verdadero, o el Dios católico, que es otra cosa, pero creían en un Dios. O no creían en Dios, punto. Esas eran como las dos ramas principales. ¿Qué pasa hoy en día? Hay una multitud de cosas. Nos entraron las religiones orientales. Y hay cosas tan raras como que hay un culto a la... tan raras o tan ridículas. Como que en Argentina hay un culto a Maradona. O que por ahí surgió un grupo que sigue la religión de los Jedi, de la película de la Guerra de las Galaxias, pero la sigue como que si en serio fuera real. No es que son unos aficionados muy exagerados, no, es que en serio creen en eso.
Entonces hay una multiplicidad de creencias. Tanto que algunos cristianos hasta tienen un sincretismo, ¿verdad? Mezclan su cristianismo con otras cosas. Tanto que en un momento pude escuchar de alguien que era pastor presbiteriano y sacerdote maya al mismo tiempo. Por ejemplo, o algo tan sencillo como una mujer cristiana que dice que es cristiana pero lee todos los días el horóscopo. Digo mujer, pero puede ser un hombre, ¿verdad? Al mismo tiempo cree en Dios, pero al mismo tiempo sigue la astrología del horóscopo. Por último, hay como un neohumanismo. Ya no es humanismo que se centra en la dignidad del ser humano, sino un humanismo que quiere hacer como al hombre un dios. No ese viejo humanismo, ¿verdad?, que decía, no, hay que respetar la dignidad del ser humano, sino ese que dice, no, hay una chispa de divinidad en cada ser humano. Son características de la posmodernidad. ¿Sí? Entonces esas son algunas de las características posmodernas para que vayámoslas conociendo. Ahí voy a brevemente ir tocando cada una con algunas frases, ¿verdad? En el hedonismo, el trabajo y el esfuerzo eran importantes en la modernidad, ya que se consideraban la llave del progreso. Como no podemos cambiar el mundo, mejor disfrutemos de él. En la posmodernidad se opta por vivir el momento presente. El relativismo. La modernidad veía absolutos, o cristianismo o humanismo, o creo en Dios o en la dignidad del hombre. Hoy en día todo es relativo, depende cómo se vea. Ya no hay una sola verdad según los posmodernos. Individualismo. No interesa el bien común ni servir a la sociedad. Más bien ahora el posmoderno se sirve de la sociedad. ¿Okay? Eso es importante. Antes creíamos en servir a la sociedad. Ahora creemos que la sociedad nos tiene que servir. Hay una diferencia de pensamiento. Solo interesa mi propio bienestar y el de los que tengo a mi lado. ¿Cuál es la pregunta de Caín, Génesis 4:9? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta de Caín. ¿Sí? La pregunta que se le hace a Caín. Ajá. La respuesta que Caín da es: Ajá. soy guarda de mi hermano. Entonces, ¿cuál fue la pregunta otra vez? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Si Dios nos respondiera, ¿dónde está tu hermano? El individualista dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y sabe cuál es la respuesta que le daría a Dios? Sí. Usted es guarda de su hermano. Sigamos. Narcisismo. El posmoderno está enamorado de sí mismo e idealiza su persona. Se agranda a sí mismo y minimiza al otro. El otro es importante solo si le admira. El gran mandamiento se convertiría en: ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo, a menos de que te convenga. No digan amén. Okay. Emocionalismo. En la época moderna lo más importante era la razón. En la posmodernidad son los sentimientos. De hecho, hablando de la juventud, que es el tema principal de este curso, los jóvenes posmodernos no quieren detenerse a pensar, quieren sentir. Pluralismo.
en la era moderna si era cristiano o ateo. En la posmodernidad se puede creer en cualquier cosa. Hay un sinnúmero de cultos en la posmodernidad. O sea, hay todo un abanico de creencias. E inclusive hay gente que tiene como religión a la carta. Le agarran el menú y yo quiero esto de esta, esto de lo otra y esto de esta. Neohumanismo, un humanismo salpicado del individualismo y la nueva era. El ser humano contiene una chispa de la divinidad. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la posmodernidad? La mayoría de los jóvenes son posmodernos, así es. O sea, ya ellos nacieron en esa era, punto. Los niños que vienen nacieron en la posmodernidad. Mis hijos nacieron en la posmodernidad. Muchos adultos también lo son, incluso muchas iglesias también lo son. Y yo creo que la iglesia tiene que posmodernizarse, es algo que vamos a hablar ahora, pero no en el sentido de tomar todos los pecados de la posmodernidad, sino en el sentido de que tiene que aculturizarse, porque siempre una iglesia tiene que contextualizarse. Siempre. Es parte de la misión de Dios. Pero no con todos los pecados. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se hizo hombre, pero sin pecado. Él tomó toda la naturaleza humana y ese es el modelo. Cuando nosotros vamos a hacer misión, sea aquí o en cualquier parte del mundo, hay que hacerse a la cultura, pero sin el pecado de la cultura. Como les dije antes, los niños que nacen hoy ya nacen dentro del posmodernismo o posmodernidad. El evangelio debe ser presentado siempre enfrentando los retos del contexto. O sea, no podemos seguir predicando igual como lo hacíamos en la modernidad. No podemos seguir evangelizando igual. El mundo cambió. Sencillamente lo que hacíamos antes ya no sirve. Claro, siempre hay cosas que se pueden retomar, pero ya no sirve. Todavía cuando yo escribí esto, ¿verdad? Que fue en el 2005 más o menos, me parece que lo escribí. Sí, todavía había gente moderna, pero poco a poco cada vez tenemos más gente posmoderna. Cada vez más esto que yo lo estaba aplicando a los jóvenes, está aplicando a los adultos. Porque cada vez más hay personas así. O tenemos personas que están como a la mitad, ¿verdad? Yo digo que es un pie en la modernidad y el otro en la posmodernidad, así como el límite. Así está la mayoría de adultos. Realmente los que todavía siguen en la modernidad son pocos ya. Ya ese es nuestro contexto a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, y con esto termino esta primera parte, que lo único que estamos haciendo es como introduciendo para que tengan una idea, ¿verdad?, de qué es la posmodernidad.